Hola, a ver si empezamos. Hola, ¿cómo va? Bienvenidas. Bueno, nos vamos uniendo. Qué alegría tener otro espacio para compartir. Qué bueno. Bienvenidas, Mariela, Daniela, Marianela. Vamos esperando que se vayan uniendo. Hola Eli, hola Laurita, bienvenida, nuestra seguidora. Hola Lauri, Mari, bienvenida. Bueno, vamos a invitar a mi coequiper, ¿sí? Hoy tenemos el placer de hacer un vivo Sinergia Sinergia. Así que vamos a invitar, a ver, a Leti, así se une y no la dejamos afuera. Mientras se van uniendo. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo? Te veo Bueno, perfecta, bien, espléndida. bueno, muy No bien, sé yo si también. yo me veo igual, porque hoy fue un día intenso, pero bueno, con toda la energía, acá estamos. Un día Bienvenidos. de inicios de cursos en Capital, con un tema. Exacto. Bueno, Hoy arrancamos con séptimo grado, con los séptimos. Así que bueno, ahí se están uniendo. Ay, qué lindo hacer un vivo con vos. bueno, había que arrancar, alguna vez había que hacerlo. Bien, bárbaro, hola, ahí veo que se están uniendo. Sí. ¿Cómo están, chicas? Bueno, bueno, teníamos ganas desde hace bastante, ¿no? De hacer esto y había que arrancar alguna vez. Desde que arrancamos en julio, 28 fue, ¿no? Betty, en 28 de julio, Instagram. 28 de julio. Va a ser, Siempre decíamos de iniciar nosotras los vivos. va a ser 3 meses, recién todavía no hace 3 meses. Bueno, y tuvimos la bendición de poder contar con hermosos y hermosas profesionales que generosamente Eh, nos dieron su espacio y pudimos compartir. eh, Aunque este sea el vivo más hermoso, más cómodo, más desestructurado de todos, sin desmerecer los otros, porque fueron maravillosos, pero bueno, esperamos ansiosas poder compartir un espacio con todos los que nos siguen y bueno, y poder charlar sinergia, sinergia. sí, lo bueno que se puede hacer, que al principio no se podía, es que al guardarlos vivos, eh, tal vez ahora no hay algunas personas que les gustaría y no se pueden, porque nos pasa también, viste, que no te da el horario, te olvidás o lo que sea, y quedan ahí, entonces se pueden recuperar, o si querés, qué sé yo, buscar algo que podría estar en alguno de los vivos que viste, así que eso está bueno, que antes al principio no se podía. claro, Mm, no, no, por eso beneficio pandemia, nos pasó estar así con que profesionales. Bueno, con Lucas, el primero inauguramos con él, pero después, bueno, sí, Seba Borni, inauguramos por allá inauguramos arriba, la vara alta. sí. Pero bueno, el vivo con Seba Bornik, excelente, divino, profesional, con muchas cosas para ofrecer, que hiciste vos, Leti, bueno, quedó, no se unió tanta gente, pero tuvo un montón de reproducciones porque Sí, después la gente lo va viendo y demás. Pero sí, bueno, sí, 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 tal cual. Eso es lo este, que suele pasar. la idea de hoy era compartir un poquito algo que nos convoca en especial esta semana, que nos convoca cada día de nuestra vida, ¿sí? Todos y todas los que estamos comprometidos con esta temática, cada uno de los días que transcurren en nuestras vidas, en lo personal y en lo profesional, nos deberían convocar estas temáticas. Pero bueno, esta semana nos Pero a convoca veces hay como fechas como que funcionan como excusa, como para trabajarlo más exhaustivamente o para que nosotras nos pongamos a hacer este vivo y no otros, ¿sí? exacto. Entonces, bueno, está bueno también, si bien hay que trabajarlo siempre, hay que recordarlo siempre, bueno, pensar en eso.
¿no? Perfecto. Bueno, entonces, en principio lo que queríamos hacer era, como hacemos siempre con Leti, es enmarcar un poquito la temática de hoy. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar sobre la prevención de la violencia, de la erradicación, esta erradicación como un anhelo, ¿no?, a futuro, porque eso depende de un trabajo minucioso que hagamos día a día, pero... Desde la escuela y de otros sectores de la sociedad también. La Exacto. escuela como un gran semillero social en algún punto de este tipo de prácticas más saludables y respetuosas, pero también es necesario que otros sectores sociales acompañen, digamos, ¿no? Exacto. Pero una de las cosas que queríamos compartir, porque así como les decimos que siempre tratamos de marcar la temática, es un poco el por qué, ¿no? Porque hay bastante desconocimiento sobre por qué hace 5 años exactos que la temática Educar en Igualdad para la prevención y erradicación de la violencia de género está instalada mediante una ley nacional, ¿no? Y más allá de que sea una ley nacional que desde hace 5 años lo que hace es convocarnos a trabajar al menos una vez al año en una jornada de reflexión junto a nuestros alumnos, a los docentes, a las familias. Digo porque hay bastante desconocimiento, porque es una ley nacional que lo que hizo Ciudad de Buenos Aires al incluir en la agenda educativa las jornadas de ESI fue colocar siempre en el mes de octubre esta temática. Hace 5 años que sistemáticamente aparece en octubre esta temática. Pero no implica que solamente lo tiene que trabajar Ciudad de Buenos Aires porque es una ley nacional. Entonces, lo que primero queremos compartir es esta información porque hay bastante desconocimiento. Les voy a Sí, mostrar, a ver si se ve, sí, ¿sí? perfecto. ¿Se ve Se ve en perfecto? espejo, se ve en espejo, no te Bueno, pero olvides de eso. digo, la ley 27.234 de noviembre del año 2015, que tiene como objetivo trabajar y generar propuestas en la escuela que puedan promover saberes y actitudes hacia la prevención y erradicación de la violencia de género. Esta ley tiene 5 años y es nacional, ¿sí? Entonces, cuando uno encuentra y le llega la información, digo a los docentes, hay que trabajar en la jornada de ESI, en la última de octubre, este tema. Y me quedo con el nombre, nada más, Claro. pasa lo siguiente. Por ejemplo, las docentes de nivel inicial se plantean, ¿cómo trabajo este tema? ¿No? Se plantean un montón de cosas. Y acá volvemos con lo que en Sinergia siempre decimos, la importancia de desmenuzar estos grandes títulos para ver qué es lo que contiene adentro, ¿sí? Entonces, en primer lugar, este es un cuadernillo que todos y todas pueden bajar de internet y que tiene no solamente el marco que le estamos compartiendo, que hay una ley nacional que dice esto, ¿sí?, sino que también tiene un montón de propuestas que se pueden hacer de acuerdo a cada uno de los niveles, de acuerdo a lo que se puede hacer antes de la jornada, en la jornada y posterior a la jornada. Porque una de las cosas más importantes es hacer un proceso, ¿no? Que siempre decimos, no basta con hacer una Exacto, intervención, sino que tienes que ver con procesos. ¿Sí? exacto. Entonces, Si no termina siendo algo aislado y puesto para una fecha y nada más, exacto. tal vez se puede hacer algo específico para esa fecha, pero eso no quiere decir que vos tengas una conducta diferente o actitudes diferentes a lo largo del año, el resto del año, porque si Claro. no... Tal cual, tiene que ir en concordancia y realmente es un proceso de trabajo que empezamos en el jardín, en lo que es la escuela, Exacto, y que termina en la última formación que pasan nuestros alumnos y alumnas, estudiantes, pero que sigue en la vida, ¿no? Y dos exacto. cosas importantes también, fíjense que en esta ley surge
meses posteriores al primer Ni Una Menos. El Ni Una Menos, el primero, fue en junio del 2015, Exacto. luego de ese acontecimiento social terrible, tan importante, sí. ¿no? Acá me preguntan si repetiría la ley. 27.234, ¿sí? Es nacional esta ley, Jessica. Entonces, luego del Ni Una Menos, que fue un hecho, pero revolucionario en Muy, lo que significa sí. el poder poner voz a los reclamos, poner voz al pedido de justicia, y miles de mujeres salieron a poner la palabra, ¿no? Sí, y fue, recuerdo esas marchas, recuerdo lo que fue en un montón de lugares, ¿te acordás? No fue, por supuesto se congregaron más en Congreso, pero en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad había alguna marcha, fue muy movilizante ese 3 de junio de Fue 2015. maravilloso. Así Y que, sí. fue tan movilizante que lo que hizo fue provocar la necesidad de que se instaurara mediante una ley el trabajo sistemático, ¿no? O sea, este trabajo sistemático. Por eso es que en noviembre surge esta ley, que quizás, no sé, espero que no, pero quizás muchos se están enterando ahora que estamos trabajando esta temática, por ejemplo, en Capital, ahora porque está en la agenda educativa, en provincia, bueno, Leti, charlábamos que vos estás en provincia, que Y no hay, bueno, no están las jornadas de ESI como están en Capital, termina quedando como a voluntad, digamos, de cada institución o de cada jurisdicción o de cada docente en algunos casos, hacerlo o no. Hay un tema en con respecto a la secundaria para trabajar estos temas en la fecha del 25 de noviembre, y es que ya estamos terminando el ciclo lectivo el 25 de noviembre, y en secundaria sobre todo, que prácticamente el cierre más importante es el 30 de noviembre, a esa altura te encuentra cerrando notas, dando recuperatorios, bueno, en escuelas, en la escuela presencial, y este año un poco más particular todavía. Pero digo, conociendo esa característica, lo mismo que el 8 de marzo, que se puede celebrar el Día de la Mujer, o de conmemorar y explicar el por qué no hay que felicitar y tantas cosas, nos encuentra recién comenzando. Entonces, bueno, a veces capaz que se puede buscar una fecha tal vez un poco anterior, digo, pensando en el 25 de noviembre, por supuesto aludiendo al 25 de noviembre, pero no dejar de trabajarlo, porque es una pena no trabajar algo tan movilizante y tan necesario, ¿no? Porque después nos encontramos con noticias cada día de femicidios, y que eso es lo que nos llega, y seguramente que no llegarán todos, y bueno, la posibilidad de actuar de manera preventiva, desde el reconocimiento de esas actitudes donde falta el respeto, donde falta la solidaridad, donde no hay actitud crítica ante determinadas prácticas, ¿no? Entonces ahí la escuela se convierte en el espacio ideal para poder reconocer esto, porque además, otro tema muy importante, que también lo estuvimos charlando, bueno, pues siempre, ¿no? Desde ya, y es que a veces la escuela es el espacio donde las niñeces, las adolescencias pueden encontrar un modo de vida diferente del que tienen en sus casas, ¿no? Entonces vos decís, pero este chico, esta chica, si viven en un espacio de violencia, y es tan difícil todo ese entorno, pero si la escuela puede mostrar que hay una posibilidad distinta de vida, que puede mostrar un encuentro amoroso entre las personas, sí, respetuoso, donde los derechos se respeten también. Entonces, bueno, tal vez podés mostrar que hay otras posibilidades y no solamente vincularnos, ya sean vínculos de pareja o en vínculos amorosos o en todo tipo de vínculos, de manera violenta o con faltas de respeto, ¿no? Perfecto, sí, claramente.
Nosotras siempre, Leti, nosotras dos siempre le decimos a los docentes lo importante que es poder ir en busca de la información, del conocimiento, que es una manera también de poder decir desde otro lugar. eh, y entonces cuando uno plantea trabajar esta temática, hacemos como el paralelo con qué pasó con la ESI, ¿no? Así como la ley 26.150 se basa en normativas nacionales e internacionales por las cuales sustenta todo lo que va a trabajar, también esta ley 27.234, se sustenta en otras leyes, sí, anteriores, que Sí, tienen que ver, por ejemplo, con la protección integral de los derechos, con la ley de de ESI, ESI, con la protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, bueno, varias leyes, con la ley de educación con la ley de también, educación nacional. Entonces, sí. se sustenta de esas leyes y principalmente, por eso hoy vamos a tener como para mostrar, va en concordancia con esto, ¿sí? Con los lineamientos curriculares de la ESI, Exacto. Esto es del 2008, ¿sí? Sabemos todos los que estamos trabajando y estamos actualizados en los conocimientos que en el 2018 hubo un anexo con un ajuste de los contenidos, de los lineamientos curriculares, que tienen que ver con quizás marcar esos contenidos nodales que no deberían dejar de darse y darle una fuerte impronta en relación a la perspectiva de género, ¿no? Sabemos que sí. esto tiene que ver con eso, más el anexo. Pero lo Sí, que sí, la porque ley como propone, siempre decimos, Ro, como siempre sí, decimos, los años que transcurrieron entre el 2008 y el 2018 marcaron un montón de cambios en relación a lo que tiene que ver con la visibilización de cuestiones de género, de cuestiones de vulneraciones de derechos hacia las mujeres, lo que tiene que ver con la diversidad, ¿sí? Un montón de cuestiones que necesitaban actualizarse con respecto a esos contenidos que fueron sancionados, elaborados por el Consejo Federal de Educación en 2008. Por eso, bueno, y eso también generó una revuelta, ¿no?, en ciertos sectores más conservadores claro, cuando surgieron, sobre todo lo que tiene que ver con el, el, porque también fue el año donde se presentó la ley de la legalización del aborto, ¿no?, de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, están los materiales, está la ley, están los lineamientos y también hay un montón de actividades y propuestas que se pueden llevar a cabo en cada uno de los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. ¿Tenés por ahí los cuadernillos? sí, por eso tal cual. Entonces, esta ley tiene que ver con esto, habla de esto, ¿sí? Cuando uno lee este título, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, que es, wow, qué título, ¿no? Porque aparte, cuando hablábamos con Leti, cuando habla de erradicación es súper utópico porque tiene que ver con un proceso y un anhelo a futuro. Pero cuando planteamos este título y empezamos a mirar ese título con la lupa de la ESI, como siempre le digo a mis alumnas del terciario, ¿no? Hoy, Acostumbrémonos a sí. mirar los títulos con la lupa de la ESI. ¿Qué hay detrás de ese título? Algunos de los que están acá estuvieron en la jornada que hicimos en el webinar para la jornada anterior de construcción de vínculos saludables. Y una de las cosas que hicimos con Leti fue mostrarles cómo poniéndole la lupa a ese título podían desplegarse cantidad de contenidos para Tal poder cual, trabajar, pero todo el tal año cual. y más todavía, ¿no? Y no dejar nunca de trabajarlos, porque en realidad todos esos contenidos tienen que ver con para que se hagan carne y que se vivan y que realmente los pueda entender y poner en práctica, necesitan un proceso, no son cosas que se Sí, aprenden. totalmente. Y que se trabajen desde siempre, en todos los niveles, que no sea algo aislado, porque si no, no se van a convertir en hábitos, no se van a poder adquirir, digamos, va a quedar ahí como una actividad que se olvida. Exacto. Por supuesto que tienen que ir variando, tienen que ir actualizándose de acuerdo a las franjas etarias, a las edades,
Hola, Roxana. Ahí está. Y eso es fundamental, pero si nuestros estudiantes van escuchando, van trabajando desde siempre, pero no solamente eso, nos van viendo cómo actuamos en relación a la cotidianidad de la escuela, Claro. ¿sí? En cuanto a los roles, en cuanto a cómo nos plantamos frente al aula, en cuanto a cómo nos dirigimos a ellos, a ellas, a otros docentes. O sea, sabemos que enseñamos con lo que enseñamos desde lo planificado, pero mucho más con nuestras actitudes, ¿sí? Cuando se nos filtra eso que automáticamente parece que ahí pasa. Entonces, ojo con esto, porque, bueno, depende de cómo sea tu propia actitud ante la vida, te puede jugar en contra o a favor. Pero bueno, bienvenido sea que puedas reflexionar incluso sobre tus propias prácticas, sobre tu propio modo de vida, porque, como siempre decimos, en la ESI estas tres patas, ¿no? Docentes, estudiantes y familias. Si yo primero me indago como docente y soy una persona que tiene sus derechos vulnerados, ¿cómo me voy a plantar a hablar en defensa de la, ¿no? Contra la violencia hacia las mujeres? Si yo misma soy una mujer víctima de violencia. O de hecho no ha pasado nunca que nosotros muchas veces cuando vamos a dar alguna capacitación a docentes hay que tener mucho respeto y mucho cuidado cuando hablamos, porque del otro lado puede haber personas que han sido abusadas, personas que sean víctimas de violencia, personas que sean violentas, personas que sean abusadoras, o sea, hay de todo, porque no es que las cosas pasan a los demás, ¿sí? No, a la sociedad. No, todas somos parte de esto. Entonces, indaguémonos, reflexionemos, y bueno, en base a eso va a ser cómo nos podemos plantar. Si no, como siempre decimos, es algo que lo tenés estudiado, actuado, y no te lo tenés hecho carne, ¿no? Entonces, esta indagación interna, esta reflexión personal es como el puntapié inicial y fundamental para esto. Vos sabés que esta ley tan reciente, ¿no? Y tan desconocida, porque yo insisto, aunque parezca pesada, insisto que hay desconocimiento de esta Totalmente. ley. Insisto. Totalmente. Porque si uno, antes de pensar qué hacer, se nutre del conocimiento, el qué hacer, con todas las herramientas que tenemos los docentes, surge naturalmente. Porque si Sí. decimos que en esta ley no solamente está el marco de por qué surge, de por qué es importante el trabajo en la escuela, ¿sí? Porque hace alusión a uno de los criterios que marcan los lineamientos, que tiene que ver con la complejidad del hecho educativo, en donde consideran a la escuela como un espacio importante de confianza, ese vínculo que genera el docente con los estudiantes, como un espacio privilegiado para poder promover un montón de saberes, actitudes, en relación a cualquiera de las temáticas de la ESI y obviamente en relación a esta. Entonces, si la escuela tiene... Sí, muchas veces ese docente o esa docente me ha pasado, ¿te acordás? Que somos ese referente de confianza donde se visibilizan, a vos también te ha pasado de ser esta persona de confianza, porque a veces en las casas no está esa persona. Cuando hablamos de abuso también, y son dos modos distintos de violencias y de vulnerar derechos, ¿no? Y entonces ahí está él o la docente como ese o esa referente de confianza. Es muy importante esto, es muy importante, pero también es importante, o sea, como siempre decimos, abrir ese espacio y después, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si somos referentes, después en este tipo de cuestiones donde están vulnerados los derechos, somos agentes también y tenemos que hacer algo. Tenemos que dar una respuesta, tenemos que dar intervención, ¿sí? Primero a nuestros superiores, no cortarnos solas, pero hacer algo. ¿Sí? Como uno dice,
cada vez hacia arriba, docente hacia directivo, directivo hacia inspección o supervisión, y así sucesivamente, pero no podemos hacer como que acá no quedó nada y esto solo nos lo contaron, porque están vulnerados los derechos. Cuando nosotros decimos mucho, Leti, esto de que cuando trabajamos temáticas tan sensibles, esto de pensar que cuando uno propone una actividad o hay una propuesta, que a veces saber sostener lo que podemos generar. El saber sostener no es tener la respuesta y poder resolver lo que le está pasando al otro. El saber sostener también tiene que ver con poder ir en busca de quien pueda intervenir en esa situación, ¿no? Cuando uno, totalmente, para no caer con esta idealización que de por sí los docentes, no, o sea, la mirada desde afuera hacia los docentes de que todo lo tenemos que saber, todo tenemos que saber responder, tener las respuestas, nos adaptamos a todo, hacemos, o sea, ideal, ¿no? Y en realidad nos pasan un montón de cosas y también en relación a esto muchas veces no sabemos cómo, y sostener es poder pedir ayuda también, ¿no? Sostener es dar una respuesta y poder acompañar. A veces no de la intervención. Simbólicamente hablando y también literalmente hablando, ¿no? Exacto. Que la persona que es víctima de violencia sienta la compañía ahí de alguien de confianza, ¿no? Bien. Bueno, nos metemos un poquito en sí. Pienso en la escuela también como un espacio privilegiado donde habría que tender a promover relaciones igualitarias. Exacto. Relaciones igualitarias no solo entre varones y mujeres, relaciones igualitarias entre todas las personas, ¿sí? Donde esta diferencia a veces de roles no te da más poder, ¿sí? Entonces aquello que hay que deconstruir son los estereotipos de género, pero también son estos profesores que teníamos que te dicen la nota la tengo yo, ¿sí? Y entonces o directivos que también bueno, cuando se hace abuso del cargo, ¿no? O de poder, eso también hay que tratar de erradicarlo, porque eso no es una conducta respetuosa. Ahí no, tu rol hoy te puso, la vida hoy te puso en este lugar, pero tranquilamente, cuando salgas de acá, puedes estar en otro lugar, ¿sí? Y no ser quien tiene el poder, porque el poder es tan efímero, ¿no? Entonces, promover estas relaciones igualitarias, y volvemos con lo que decíamos antes. Si yo propongo relaciones igualitarias, pero después cuando está por terminar la hora digo, bueno, pero acá la nota la pongo yo, y bueno, con la boca te digo una cosa y con mi actitud te digo otra, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, vamos a meternos un poquito, pero como vamos a hacer un recorrido, pues ya pasó media hora casi, Leti. Mirá vos. Que estás hablando, Leticia, por favor. Siempre sos vos la que hablas. Pero bueno, como vamos a hacer como un recorrido súper rápido, pero invitándolos a que busquen, vuelvo. Por más que esto es lo que importa, más el anexo, si buscan en que lo bajan de internet o nos lo piden y se los mandamos. Ley 27234, si alguien se unió recién. Está la extracción de contenidos de este cuadernillo, están acá. ¿Cuáles son los contenidos para cada nivel que directamente los vinculo para trabajar sobre esta temática? O sea que un paso menos. Por otro lado, este cuadernillo es tan finito, tiene tanto, este cuadernillo también tiene no solo los contenidos, sino que cada vez que te da como referencias de cómo abordar los contenidos, te deriva a esto. Por ejemplo, cuando habla de inicial, te deriva tal actividad, pueden hacer para trabajar tal cosa, ahora vamos a decir qué,
y si quieren incorporar otra, busquen en tal página de tal libro, ¿sí? Inicial. Por otro lado, hace lo mismo con primaria, cuando empieza a trabajar te deriva, ¿sí? Tal página del cuadernillo de primaria pueden encontrar tal cosa, y lo mismo lo hace con el de secundario, que ya todos conocen, que tenemos dos, ¿no? Que es el primero que salió y el dos. ¿Sí? O sea, más allá de plantearte los contenidos específicos que podés trabajar para esa temática y de darte ideas para hacer antes de la jornada, cómo ir preparando ese terreno, ¿no? Cómo ir preparando durante todo el año, porque en realidad deberíamos trabajar todo el año, no esperar el día, porque esto es una cosa de todos los días, pero te da como ideas de cómo ir preparando el terreno, qué hacer en ese momento, alguna actividad bien significativa y cómo seguir después, que esto también es importante. La propuesta de la ley a la escuela justamente tiene que ver con eso, con que no sea un trabajo de ese día de la jornada, porque la ley dice anualmente debe haber una jornada de, pero no se tiene que terminar el trabajo ahí. Y algo que no dijimos, pero es importante, la ley habla del trabajo en primaria, en secundaria y en escuela, en terciarios. No habla de inicial, pero hay un apartado en donde dice que cada jurisdicción, por ejemplo, Cava lo hace, cada jurisdicción incorporará el nivel inicial de acuerdo a sus propias propuestas, lineamientos, demás. Por eso Cava sí lo incorpora y todos han recibido, los docentes que trabajan en Cava, la propuesta de trabajar este 29 de octubre esta jornada. Y acá hay otra cosa. A veces, que yo siempre le digo a los docentes de mi escuela, no necesariamente tiene que encajar ese día, ¿no? Porque a veces uno, cuando uno va forzando algunas cosas, las cosas no salen muy bien. Entonces, si yo tengo toda una preparación, si vengo haciendo trabajo y considero que en realidad ese cierre lo quiero hacer dentro del mes, tampoco me voy a ir para otro lado, pero digo, no necesariamente de otras, todos corriendo ahora, todos corriendo buscando qué hacer para el 29. Y en realidad no es el trabajo que quisiéramos, ¿sí? O sea, en realidad siempre proponemos otro tipo de trabajo que tenga significado, que tenga sentido. Esto siempre lo decimos con Leti en las capacitaciones, ¿no? Un docente, y muero porque está Carlos en el vivo. Mira, yo no te quería interrumpir, a Carlos, pero estaba esperando que termines de hablar para nombrarlo, a nuestro maestro de la educación emocional. Amamos a Carlos, bienvenido, un honor que estés escuchándonos. Carlos, el compañero fiel de trabajo de Lucas Malaisi en educación emocional, un placer. Ya haremos un vivo con Carlitos por ahí. Un placer. Ahí Laura que también lo conoce, un placer, Carlos. Sí. Mira, siempre decimos con Leti, tiene como un plus distinto que Carlos pisó la escuela, conoce mucho de la escuela, y esto siempre da como un plus diferente, ¿no? A la mirada que tenemos. Así que bueno, por ahí está Carlos, un placer que se haya sumado. Y me perdí porque Carlos me distrajo. Sí, tú estabas hablando de no esperar una fecha fija. Claro, que no hace falta. De no forzar, ¿no? Porque estas cosas, cuando uno está forzando, sí, no olvidarse de esto, ¿no? O sea, no olvidarse que la ESI es un trabajo de todos los días, que la educación emocional es un trabajo de todos los días, que no debería haber día de, para muchas cosas no debería haber día de, sino que deberían ser parte de nuestro trabajo cotidiano. Pero bueno, digo, más allá de esto, quienes van a trabajar el jueves, pónganle su impronta, ¿no? Es tan importante ponerle la impronta propia a las propuestas, porque hay muchas propuestas y ahora vamos a mencionar algunas cosas,
pero si no le ponemos nuestra impronta, que tiene que ver con quiénes somos, cómo trabajamos con nuestros alumnos, quiénes son nuestros alumnos y alumnas, cómo es nuestro grupo, si no miramos todo esto, quiénes son sus familias, cómo son las familias de mi grupo, si uno no mira esta realidad, esa actividad, esa propuesta puede ser maravillosa y puede no ser la mejor, ¿no? Porque quizás no encajaba para lo que quería hacer. Exacto. Sabemos que el nivel inicial tenemos 4 bloques en los cuales se diagraman los contenidos. Por mencionar algunos, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, tenemos el bloque conocimiento y exploración del contexto. Para darles un ejemplo, ¿qué toma esta ley? De todos los contenidos que están en ese bloque, ¿qué es lo que toma? Y toma el tema de la exploración de las posibilidades del juego, ¿no? En elegir objetos, en elegir materiales e ideas, para poder brindarle igualdad de oportunidades a niños, a niñes, a todos, ¿sí? Y también toma el trabajo del reconocimiento y elaboración de los diferentes trabajos más allá del género, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay 2 contenidos que desde el nivel inicial puedo trabajar, están en uno de los bloques, y tienen que ver con poder generar en nuestros niños y niñas esta mirada de igualdad, esto que decía Leticia, ¿no? Si hay que derribar las desigualdades, ¿cómo las derribamos, no? Si uno quiere el objetivo final, así como cuando hablamos de la ESI, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que quiero? Y que podamos vivir una sexualidad libre, responsable, saludable, placentera, ese es como nuestro fin último. Bueno, para llegar a eso hay millones de cosas para hacer antes y hay un camino largo. Bueno, entonces digo, para llegar a generar en nuestros estudiantes, en nuestros niños de jardín, una conciencia del valor de la vida, del respeto por el otro, de la igualdad, del cuidado de uno y del que está al lado, ¿no? Digo, para generar todo esto. Sí, a veces parece que el nivel inicial no es apto y es el nivel principal donde se aprenden las cosas más importantes de la vida, ¿no? El nivel inicial. Por ejemplo, pensábamos en las habilidades sociales, habilidades emocionales, en poder decir no y aceptar el no, ¿sí? En poder expresar lo que quiero, en poder decir cuando quiero algo o cuando no lo quiero, cuando algo me está molestando. Bueno, ahí estás sembrando, ahí estás generando esos cimientos que después, cuando ese niño o esa niña, ese niñe llegue a la edad en la que establezca relaciones amorosas, por ejemplo, las pueda establecer de una manera respetuosa, ¿sí? Exacto. Entonces, obviamente que es el nivel donde sí hay que trabajar esto. Claro que sí. Por eso digo, como a veces uno va, como, bueno, inicial tiene esos 4 bloques, y uno quizás sin desmenuzar piensa, a ver, prevención de violencia, de género, me voy al bloque desarrollo de comportamiento de autoprotección. Bueno, sí, claramente ese bloque tiene 2 propuestas muy importantes para trabajar, pero no significa que el bloque de, por ejemplo, el conocimiento de cuidado del cuerpo no exista como tema para la prevención de la violencia, o que el bloque de desarrollo de competencias y habilidades psicosociales no exista, digo. Bueno, ese es fundamental también. Claro, porque a veces nos vamos con la mirada hacia encontrar a un lugar y no podemos ver, que siempre lo decimos Leti y nosotras, los ejes rectores, las propuestas de la ESI están todo el tiempo interrelacionadas. Es muy difícil querer ver un contenido solo desde un eje, porque en realidad cuando lo empezás no sé, a empezar a descubrir qué tiene por dentro, todos los ejes están interrelacionados. Y lo mismo pasa con esto. Pensar que cuando hablamos de prevención de violencia, no tenemos que hablar del conocimiento de creación de contexto, es un error enorme, porque claramente tenemos que trabajar ese bloque. Y lo mismo, perdón Leti, pero ahora te voy a dejar para el secundario, que vos sos experta, cuando trabajamos, bueno, y hay un montón, perdón, para que nos perdamos el tiempo, hay un montón de actividades propuestas
puntualmente en ese cuadernillo para esto, y que quizás me generan la posibilidad de pensar millones más. Y todas las propuestas que están en para los que se unieron recién, que vi que recién se unió Judith y más, todas las propuestas que aparecen en ¿sí? Pueden trabajarse absolutamente todas en la virtualidad. Las adaptamos y todas son posibles en la virtualidad. Porque este cuadernillo está pensado en una escuela presencial, para una escuela presencial. Claro. Pero sin embargo... Casi todos los cuadernillos están pensados así. Pero muchas de las actividades se pueden adaptar, sí, claro, claramente. Yo leía algunas cosas cuando trabajaba con el tema de los juegos, juguetes. Bueno, así como un día le haces llevar a un niño de jardín su juguete preferido y a contar por qué juega con ese, y empezás a preguntar si otro puede jugar, lo mismo puedes hacerlo por la pantalla. Digo, hay todas las propuestas, le podemos dar la vuelta. Y en relación al nivel primario, también, como sabemos todos, están los lineamientos por áreas, digamos, y las 5 áreas que toma este cuadernillo para trabajar son prácticas del lenguaje, y que habla justamente de todo el tema de los roles adjudicados a niñas y niñas en las publicidades, en los libros de cuentos, en los programas televisivos, bueno. Educación física, bueno, claramente con el tema de los juegos y los roles en el área del deporte y la recreación. De formación ética y ciudadana, que tiene que ver con poder invitarlos a observar los mensajes emitidos a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y cómo esos mensajes muchas veces están llenos de estereotipos, ¿no? Y empezar a trabajar a partir de eso. En sociales propone trabajar todo lo que tiene que ver con la comparación de los diversos modos de crianza, la cultura, los roles, según por supuesto las culturas que componen nuestros aulas, en las distintas épocas, ¿no? También esto es importante, porque cómo se van repitiendo patrones o cómo se van deconstruyendo también, ¿no? Exactamente. Bueno, cuestiones que estaban naturalizadas en otras épocas y hoy son puestas bajo la lupa. Bueno, esto tiene que ver con un cambio social, ¿no? Claro. Y está bueno poder analizarlo también. Exacto. Y en educación artística proponen trabajar, bueno, claramente la valoración del cuerpo como un instrumento de expresión, ¿no? Vocal, gestual, de movimientos. Una nota de color. El sábado con Leti y yo estamos participando del Congreso de CEMAR 2020, que es CIPEC 2020. CIPEC 2020 de la Fundación CEMAR, que la verdad que es excelente, ya estamos por terminarlo en noviembre, porque fueron varios encuentros, y este sábado Liliana González, genia, me pareció increíble todo lo que dijo, y hablaba de la ética del decir, de cuidar la ética del decir a los docentes, ¿no? Y del tema de las miradas, ¿no? Por eso digo, cuando uno habla de la expresión, muchas veces, muchos de nuestros estudiantes no pueden decir y poner en palabras situaciones de vulneración, pero sí con una mirada, con un gesto, nos están diciendo muchas cosas. Entonces, como los docentes tenemos que como ejercitar tantas cosas hacemos, porque digo, a veces uno diga tantas cosas, pero ejercitamos también esta mirada de poder descubrir en el otro, en su gesto, en su mirada, tantas cosas que quiere decir, ¿no? Sí, a veces no puede. Claro. Así que bueno, en primaria toma todos esos contenidos y propone, por supuesto, diversas actividades en las que, por un lado, propone como mirar cosas que tienen que ver con nuestras publicidades, nuestros libros de cuentos tradicionales, poner esta mirada crítica, ¿no? Cuestionarlos, pero críticamente, poder observar esos personajes hoy, ¿no? ¿Cómo veríamos? Porque, por ejemplo, propone La Bella y la Bestia, Cenicienta, La Bella Durmiente. ¿Cómo sería hoy si eso pasara, ¿no? O qué pasaría si le cambio lo que sucede en el cuento. Entonces,
a partir de cuestionar lo que ya está hecho, empezar a promover una mirada crítica, ¿no? Y esta es una actividad que hasta en jardín se puede hacer. Está planteada para primaria, pero se puede hacer en jardín. Y bueno, y esto de que en algún momento lo pusimos, Leti, en sinergia, lo de construir el propio cuento, armar el propio cuento, ¿no? ¿Te acordás que habíamos puesto? Sí, y cambia el cuento. Cambia el cuento. Pusimos ahí alguna actividad, yo la estoy haciendo en la escuela con primer año, que sería el séptimo de Capital, está en pleno proceso en este momento. Yo trabajo desde Construcción de Ciudadanía y estamos con la profe de Lengua y Literatura y en pleno reescritura de estos cuentos, donde les están dando una mirada diferente, desde el respeto de derechos, desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, todavía no sabemos qué fue, todavía yo no los leí los cuentos, pero sí tenemos la experiencia del año pasado y fue un trabajo riquísimo. También después al final se suma la profe de plástica y hacen así como la gráfica de cada uno de los cuentos, les reescriben el nombre también. Es un gran proyecto ese, es un hermoso proyecto. Y con respecto a lo que, ya empezando secundaria, digamos, los contenidos que se pueden trabajar en secundaria, con respecto a lo que vos decías de primaria, la mayoría de los contenidos se siguen trabajando en secundaria. Digamos, se pueden profundizar. Esto el análisis, la actitud crítica es fundamental, ¿sí? El análisis de publicidades, digamos, con la mirada crítica de publicidades, de estereotipos, de tipos de relaciones o de prácticas, ¿sí? Que se vean o en series o en lengua y literatura se pueden analizar algunas obras, ¿no? Pero bueno, esto de la actitud crítica fundamental, donde, bueno, la idea es construir una ciudadanía donde se puedan repreguntar algunas cosas, se puedan replantear, pero además en secundaria se empiezan a observar, digamos, es el nivel donde tenés, si hay prácticas donde se vulneran los derechos en las relaciones amorosas, muchas veces eso se ve en los noviazgos adolescentes dentro de la escuela, que no pasa en los otros niveles. En secundaria se empiezan a observar este tipo de cosas. Y entonces también ahí vemos cómo la escuela es privilegiada para esto, ¿no? Porque ¿de qué te sirve trabajar esto como un contenido cuando después tenés una parejita adolescente donde vos estás observando, o donde, porque muchas veces pasa, compañeros o compañeras del grupo te vienen a contar que tal pareja, donde tal pareja hay determinadas cosas que suceden. Entonces, bueno, ahí trabajemos con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué visión de cómo establecemos las relaciones podemos mostrar? Siempre desde el lugar, desde la construcción, no desde la acusación, claro. ¿No? ¿Te acordás de esa escuela que habíamos comentado donde se había tomado un grupo de varones de primer año y se les había dicho que eran machistas, trabajando separado de las chicas y se los había de algún modo acusados de machistas? Y ese había sido el trabajo, mostrarles cosas de machismo y nada más. Cuando se podría haber usado eso que había sucedido, ¿sí? Donde se había compartido una determinada, digamos, videos en los grupos, bueno, ahora con la virtualidad esto es bastante más común, ¿no? Y se podría haber tomado eso que sucedió para poder aprender, claro, para poder explicar, para poder tomarlo como, bueno, ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Qué tipo de relaciones queremos promover, queremos lograr? ¿Qué es lo que hacen desde los roles más masculinos, femeninos, pero no desde una mirada acusatoria, ¿sí? Donde a un varón que está, digamos, en plena pubertad, de 12 años, decirle que es machista ya. Me parece que eso no construye.
no tiene ninguna funcionalidad para construir, ¿no? Pero bueno, entonces como a veces la escuela nos pone en este lugar propicio donde suceden cosas que podemos tomar como situación de aprendizaje, ¿no? Que siempre decimos, convertir la cotidianidad en situación de aprendizaje. Cuando compartíamos esa situación pensamos, qué lástima que no tomaron esa situación también como para poder mirar y incorporar una temática como es ahora las nuevas masculinidades, ¿no? Como, qué Exacto. lástima que no aprovecharon esa oportunidad, ¿no? Como para poder que los varones pudiesen ver esa situación que sucedió y buscarle por qué sucedió y demás, y poder trabajar, por ejemplo, las nuevas masculinidades, que es un tema súper interesante para trabajar con todos, ¿no? Pero con los varones especialmente, ¿no? Porque también muchos actúan en consecuencia de mandatos o de todo lo que se les pone encima de lo que debe ser, y a veces ni Sí, siquiera lo que quiere o desea. exacto. Y sabemos que la adolescencia de por sí es una edad propicia para la rebeldía, para hacer la contra todo lo que te dicen, ¿no? Entonces, si querés que vayamos por acá, y bueno, yo voy a ir por el lado contrario, aunque no me guste, lo que quiero es dar la contra y decir, yo hago algo distinto de lo que me estás proponiendo. Bueno, y también pensaba en tomar las redes sociales hoy, ¿no? Como más en tiempos de pandemia, donde casi todas las interacciones ocurren ahí, más durante la adolescencia. Entonces, tomarlas también como, porque muchas veces eh, esta cotidianidad pasa por ahí hoy. No pasa por el patio de la escuela, por el aula, pasa muchas veces por las redes, pasa por los comentarios que hay en un Zoom o por un chat o por el grupo del colegio. Entonces, tomarlo como situación. Bien, bueno, seguimos entonces. Pensaba en la posibilidad de dar información sobre distintos tipos de violencia, porque a veces se cree, ¿sí? Como en el sentido de visibilizar no solamente la violencia física, que sería el punto extremo, porque después sí nos encontramos con los noticieros donde salen los femicidios, pero antes hubo un montón de otros aspectos que hay que visibilizar y que son esas primeras luces de llamadas de atención que a veces y muchas veces ocurren desde la adolescencia y ahí es donde podemos laburar, ¿no? La violencia simbólica, ¿cómo analizamos la violencia simbólica? Carteles, mensajes, ¿sí? Sí. Analicemos, busquemos esta actitud crítica de la que hablamos hace un rato. La violencia psicológica, la violencia mental, patrimonial, económica. Lo que pasa es que el tema de dar información muchas veces te ayuda a que se pueda visibilizar como primera instancia, no alcanza con eso, no alcanza, pero como primera instancia. Otra cosa que me parece muy importante poder trabajar en secundaria es el tema de derribar mitos del amor romántico, ¿no? No, la cela me cela porque está remetido y entonces si te cela es porque te quiere mucho. Los que se pelean se Esto aman. me parece raro, sigue sucediendo esta idea, ¿eh? Tenemos Totalmente. adolescentes que tienen una mirada y una apertura muy, muy grande y diferente a nosotros, pero sin embargo se sostienen algunos de estos Exacto, mensajes. exacto. No, en realidad me viene a buscar porque me quiere cuidar, ¿sí? El acompañar, el cuidar, lo que durante la etapa de enamoramiento, en general, muchas veces pasa que en la adolescencia los noviazgos, las relaciones duran poco tiempo cronológico, y ese tiempo en general coincide con la etapa de enamoramiento. Y en el enamoramiento no se ven estos puntos grises, ¿sí? No sos objetiva o objetivo durante el enamoramiento. Entonces, a veces lo que después podés ver más claramente durante la adolescencia, durante la etapa de enamoramiento, lo ves como, qué buenísimo, ay, a cada lado donde voy me acompaña, ¿sí? Sí, esto de, ¿qué pasa con las redes sociales y las contraseñas?
si me quisieras, no tendrías nada para ocultarme. Tremendo. ¿No? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Sí? ¿Puedo usar cualquier ropa? ¿Qué pasa con si tengo amigos o amigas y me quiero juntar con esos grupos? ¿O siempre tengo que incorporar a mi novia o a mi novio ahí? Este es otro tema también, que se juega mucho durante la adolescencia. Bueno, pensaba en eso, se puede organizar, eh, digamos, desde la virtualidad o desde la presencialidad, algún trabajo con, bueno, después de todo lo que estuvimos viendo, de análisis crítico, etcétera, se pueden organizar grafitis que en la virtualidad se pueden convertir en carteles que se compartan, digamos, panfletos, grafitis, visibilizar que existe, que está la ley esta de la ley no, el número 144, donde se puede buscar ayuda las 24 horas, los 365 días. Eso, la información es necesaria, no es lo único, no es suficiente, pero sí es necesaria, ¿sí? Entonces, visibilizar algunas prácticas que pueden, donde se vulneren derechos, que tal vez siempre decimos, hay que naturalizar algunas cosas y desnaturalizar otras, ¿no? Desnaturalizar prácticas, ya nos queda poco tiempo. Nos queda poquito, pero... Desnaturalizar, termino la idea, desnaturalizar estas prácticas donde se vulneran los derechos y naturalizar o volver cotidiana esta posibilidad de visibilizar donde se vulneran derechos, donde hay relaciones desiguales, donde hay violencia, donde las personas no se pueden expresar. Eso hay que ponerlo, ¿sí?, arriba de la mesa y ponerle palabras, ¿sí? Cuanto más empoderadas sobre todo, pero empoderadas, empoderados, empoderades estemos, menos van a pasar estas cosas. Claro. Cuanto más trabajemos, como para ir cerrando, cuanto más trabajemos en la escuela sistemáticamente todas estas cosas de las que venimos hablando, seguramente podemos ir en camino a la propuesta de esta ley, ¿no? A educar en igualdad, a erradicar la violencia de género y a hacer prevención. Entonces, esto tiene que ver con cómo trabajamos desde el nivel inicial, como decíamos recién, para poder lograr este caminito y que podamos todos saber, aprender a poner límites y a reconocer cuándo hay una situación de vulneración o de violencia. Así que bueno, gracias, Leti, por haber venido al vivo. Gracias por invitarme. Bueno, nos encantó, ojalá, bueno, seguramente vamos a hacer otro porque en realidad tiene que ver con socializar, como siempre decimos, lo que sabemos, lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, socializarlo, compartirlo, armar redes, no guardarse nada. Si queremos, bueno, Laurita es nuestra fans. Ahí. Gracias, Laura, nuestra fiel seguidora. Ahí, María. Solo es un trabajo a futuro con logros positivos si compartimos, si aprendemos entre todos, entre todas, y bueno, así por ese camino vamos siempre. Bueno, gracias. Bueno, lo guardamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chau, chau.